Buenas Sí, tardes, bienvenidos a esta segunda reunión 2021 de nuestro grupo de diálogo, religión y política. Esta vez estaremos nuevamente acompañados por el profesor Fernando de Estrada, que ya se había referido a estos temas sobre el agro y la doctrina social de la Iglesia en la primera de nuestras reuniones, pero quedaron muchos puntos interesantes por tratar, así que nuevamente lo hemos invitado para que en esta oportunidad aborde un tema específico y muy actual, que es el tema de la producción agropecuaria en un contexto de globalización, pero siempre con referencia también a lo que el magisterio de la Iglesia Católica ha dicho sobre estos temas, dentro de su perspectiva naturalmente pedagógica, cristiana y religiosa, en cuanto a la búsqueda de una justicia y de una equidad que sea agradable a los ojos de Dios. En este sentido, también quiero destacar que hace años el profesor Estrada tiene una audición radial sobre estos temas, específicamente del campo, pero también se ha ocupado varias veces de generar comentarios actualizados a grandes textos del magisterio eclesiástico universal, tratando de acotar y hacer entender los límites de algunos textos locales, tal vez muy sesgados por una situación especial, pero que no están totalmente de acuerdo con puntos esenciales de la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces, esta es la doble perspectiva en la que vamos a escuchar a Fernando. Fernando, te damos la palabra. muchas gracias, Elina. Y la presentación que has hecho también anuncia una enormidad de temas que no deben caer en la dispersión. Por eso yo quiero no excusarme de antemano, que eso nunca está bien, sino decir que un tema como este de la vinculación de la producción agraria argentina con la globalización y la doctrina social de la Iglesia es en este momento preciso de una amplitud que nos va a dejar muchos cabos sueltos. Así que es lo que se suele llamar una aproximación, lo que voy a exponer yo, porque deja también muchas preguntas, no solo sin resolver, sino que uno puede dudar la claridad con que están planteadas. Es decir, no va a ser un tipo de exposición doctrinariamente completa, porque está muy relacionada con cuestiones de prudencia. Por eso yo lo que he traído escrito lo inicio con una referencia a que todas las ideas económicas, portadores de ideas económicas, invariablemente, aunque quieran disimularlo, procuran darle un fundamento moral. En cambio, con la doctrina de la Iglesia, lo que tenemos es primero el fundamento moral y luego la aplicación práctica. De modo que voy a comenzar la lectura, que la iremos salpicando con comentarios hasta una conversación final. Bueno, la relación entre valores morales y actividad económica siempre ha sido discutida, pero es difícil que un autor no otorgue preeminencia a los primeros, aunque en muchos casos de manera hipócrita, como sucede igualmente con la política. Ello implica, de todos modos, el reconocimiento de una verdad que funciona como ley de la naturaleza, pese a cuanto opinen en contrario escépticos y maquiavélicos, siempre según un fundamento moral a cualquier opinión. Una ilustración interesante de lo que acabo de decir lo dio Henry George, un autor y apóstol de una doctrina de transformación agraria considerada en su tiempo y después como una fórmula de socialismo extremo.
No se trata ahora de ensayar un análisis de esa interpretación, sino de recordar que en la conclusión de su libro más famoso, Progreso y Miseria, de 1879, al fundamentar el sentido de la obra, Henry George expresa que su intención ha sido contribuir a que sus lectores puedan gozar del bienestar económico necesario para llevar una vida virtuosa y de ese modo salvar sus almas. Y yo creo que era sincero Henry George al exponer esto. Pero el concepto, el fundamento moral, adquiere su genuino brillo cuando Juan Pablo II, en el número 41 de Sollicitudo Rei Sociali, manifiesta que la Iglesia no propone sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias por unos u otros, con tal de que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y que ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. Sigue diciendo Juan Pablo II. La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una alternativa posible a otras soluciones menos radicalmente contrapuestas, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco una ideología, sino la formulación cuidadosa de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por lo tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología, y especialmente de la teología moral. De estos párrafos brota que la diversidad de soluciones a la diversidad de problemas implica la pluralidad de situaciones históricas y nacionales, las cuales han de encararse de acuerdo a la virtud de prudencia que es el instrumento de la teología moral. En este orden se encuentra el fenómeno de la globalización, al cual el número 16 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia califica como un desafío, la escribo, que tiene un significado más amplio y más profundo que el simplemente económico, porque en la historia se ha abierto una nueva época que atañe al destino de la humanidad. Hasta ahí. De acuerdo con tal criterio, en su número 299 señala, transcribo, que el trabajo agrícola merece una especial atención debido a la función social, cultural y económica que desempeña en los sistemas económicos de muchos países, a los numerosos problemas que debe afrontar en el contexto de una economía cada vez más globalizada y a su importancia creciente en la salvaguardia del ambiente natural. Se trata de un desafío de gran importancia que debe afrontarse con políticas agrícolas y ambientales capaces de superar una cierta concepción residual y asistencial y de elaborar nuevos procedimientos para lograr una agricultura moderna que esté en condiciones de desempeñar un papel significativo en la vida social y económica. Los párrafos recién leídos parecen escritos para describir el proceso vivido por la agricultura, la ganadería y la agroindustria de la Argentina en las décadas recientes, durante las cuales el país recuperó el impulso productivo y creativo que lo habían distinguido en esta materia entre 1880 y 1930 aproximadamente. Como entonces, se trata ahora de un esfuerzo propio en el cual lo acompañan algunos otros países, particularmente los del Mercosur, pero que no tiene características universales. En efecto, la producción de alimentos suficientes para sus poblaciones no la han logrado muchos países prósperos, ni por cierto aquellos sumidos en el subdesarrollo, que hasta tienen dificultades severas para importarlos. Estos últimos,
aunque en ciertos casos cuentan con algún potencial productivo, no han salido de las situaciones negativas referidas en el número 300 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que dice: las carencias y los retrasos del reconocimiento del título de la propiedad de la tierra y sobre el mercado del crédito, la falta de interés por la investigación y por la capacitación agrícola, la negligencia por los servicios sociales y por la creación de infraestructuras en las áreas rurales. Así corresponde, se afirma en el mismo texto, eliminar estos obstáculos para los efectos benéficos que derivan de la apertura de los mercados y en general de las ventajosas ocasiones de crecimiento que la globalización actual puede ofrecer. El Papa Benedicto XVI, en más de una oportunidad, vinculó el concepto de globalización con el de conservación de los recursos naturales. Así, en su mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz de 2007, señaló que además de una economía de la naturaleza, hay una ecología que podemos llamar humana y que a su vez requiere una ecología social. Esto comporta que la humanidad, si tiene verdadero interés por la paz, debe tener siempre presente la interrelación entre la ecología natural, es decir, el respeto por la naturaleza, y la ecología humana. La experiencia demuestra que toda actitud irrespetuosa con el medio ambiente conlleva daños a la convivencia humana y viceversa. Cada vez se ve más claramente un nexo inseparable entre la paz con la creación y la paz entre los hombres. Hasta allí, Benedicto XVI. La encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, recoge la tradicional preocupación de la Iglesia por los problemas globales ambientales y expone claramente la conexión de todos sus aspectos. En sus primeros tramos se refiere a las diversas formas de contaminación ambiental que afligen separada o conjuntamente a todos los países del mundo, pero pone su atención principal en el cambio climático, forma extrema que no solo abarca al planeta entero, sino que requiere para su resolución o mitigación una serie de reacciones que comprometen a toda la humanidad, es decir, una conducta social propia de la globalización. Este planteo alcanza a los argentinos de manera general como a todos los habitantes de la Tierra y además por situaciones que veremos más adelante. Primero, ocupémonos con alguna amplitud acerca de qué significa el cambio climático en cuanto a deterioro significativo de la atmósfera. Y quiero señalar aquí que aparte de estas consideraciones, hoy en día es un concepto político del cual es imposible hacer omisión, lo del cambio climático. Ya veremos. Es posible que el primer anuncio resonante de la contaminación ambiental haya sido el episodio acontecido en Londres durante el invierno de 1952, cuando los humos industriales se combinaron durante 4 días con la bruma invernal, formando un smog, palabra integrada por smoke y fog, humo y niebla, respectivamente. Smog que intoxicó las vías respiratorias de gran parte de la población y provocó la muerte de centenares de habitantes. Las consecuencias de la degradación de elementos naturales por los desechos de la actividad humana manifestadas en aquel caso de Londres no han cesado de repetirse desde entonces por intensidades diversas en muchas otras ciudades del mundo, de manera principal a causa de los humos industriales, las emanaciones de automotores y otro tipo de combustiones. Entre las sustancias contaminantes contenidas en estos vectores prevalecen el dióxido y el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los compuestos de azufre y de nitrógeno, el ozono, los aerosoles, que son partículas sólidas en suspensión, polvos. La contaminación atmosférica incide directamente sobre los seres humanos, afectando el sistema respiratorio y en forma mediata
a través de la degradación de los vegetales y animales que pueden ser su alimento y por la alteración de las condiciones ambientales. En este sentido, tienen actualidad los estados de emergencia ecológica frecuentes en ciudades como Santiago de Chile y México, donde la saturación del aire por elementos contaminados supera los límites adecuados para la conservación de la salud y obliga al cese de la circulación de vehículos y del funcionamiento de fábricas consumidoras de combustibles de origen sólido, de origen fósil. En circunstancias normales, la capa de aire que envuelve a la Tierra se compone de 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. El 1% restante lo constituyen los gases de invernadero, cuya presencia hace que la temperatura media en la superficie del planeta sea de unos 13 grados, o los inquietantes 15 actuales, y no de 18 bajo cero, como sería si ellos faltaran. Al igual que el oxígeno y el nitrógeno, los gases de invernadero permiten el paso de las radiaciones infrarrojas solares, pero a diferencia de los dos elementos mayoritarios, atrapan parcialmente a dichos rayos del Sol, que al tocar tierra se reflejan y volverían al espacio exterior si los mencionados gases no obstruyeran parcialmente su fuga. En esto consiste el efecto invernadero, llamado así por su similitud con el cultivo de plantas tropicales en compartimentos de vidrio. Desde comienzos del siglo XIX, con el advenimiento de la revolución industrial, la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera ha aumentado considerablemente. Esta sustancia la genera el consumo de combustibles de origen fósil, como la hulla, el petróleo y el gas natural, y también es consecuencia de fenómenos naturales como erupciones volcánicas y metabolismos de la biomasa. Junto con el óxido nitroso, el ozono, los gases de refrigeración o clorofluorocarbonados, los llamados CFC, y el metano, el dióxido de carbono integra el conjunto de los gases de invernadero, de los cuales hoy es el dióxido de carbono la mitad y el metano representa el 20%. Se atribuye al aumento de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera haber potenciado los alcances del efecto invernadero, causando así el ascenso de la temperatura global. La persistencia de este proceso determinaría el calentamiento de nuestro planeta según el ritmo del aumento de las temperaturas medias establecidos fidedignamente desde 1860 y con mayor precisión desde 1880 a un siglo de los inicios de la Revolución Industrial. Este registro configura una pendiente en ascenso que marca en su punto inicial 13 grados 8 décimas y culmina en los casi 15 grados actuales. La coincidencia entre el aumento de la temperatura y la presencia de los contaminantes de origen antrópico en la atmósfera es sumamente llamativa. La persistencia de este proceso determinaría un cambio climático entre cuyos efectos figuraría el derretimiento de glaciares y de los casquetes polares, los cuales aportarían más agua al mar con el consiguiente anegamiento de las regiones costeras e isleñas bajas. La variación climática ocasionará asimismo modificaciones en el régimen de precipitaciones de lluvia y nieve, con corrimiento de las condiciones regionales de productividad y pérdida de superficie de las tierras útiles. El aumento de la temperatura de los mares a su vez provocaría la reorientación de su corriente con efectos meteorológicos inexistentes hoy en las respectivas zonas de influencia. Esto tiene especial referencia con la dirección de los vientos y las magnitudes de sus intensidades. Las reacciones de la comunidad científica ante el calentamiento registrado desde 1880 han sido disímiles según las épocas. En 1930, la revista Science formuló la siguiente afirmación:
es posible que el Polo Sur y el Polo Norte se vuelvan lugares útiles y habitados. Por entonces, la discusión científica no incluía el factor contaminación y en cambio atendía como tema principal a los ciclos alternativos de las glaciaciones, a las glaciaciones más prolongadas y de los intervalos cálidos. Conservaba cierta autoridad la teoría de James Kroll, elaborada en el siglo XIX, según la cual existen ciclos astronómicos que determinan la aparición de las eras glaciales. En la década de 1920, Milutin Milankovitch mejoró los cálculos de Kroll, especialmente los relativos a los ángulos de incidencia de los rayos solares. A su vez, Vladimir Köppen, un eminente climatólogo, respaldó a Milankovitch y hacia 1940 la teoría de los ciclos astronómicos y su incidencia meteorológica y de temperaturas en la Tierra parecía confirmada. 10 años después, la aparición de la técnica del carbono 14 obligó a modificar la teoría astronómica al demostrar que las apariciones y retiradas de las eras glaciales no correspondían exactamente con aquellos ciclos. En 1947, el químico nuclear Harold Urey descubrió otro método que consistía en medir la cantidad de isótopos de oxígeno presentes en fósiles correspondientes a los diversos estratos geológicos. Cesare Emiliani, de la Universidad de Chicago, puso en práctica el método con el resultado de que en 1955 publicó un informe considerado fundamental para la paleoclimatología, en el cual aparecen por primera vez las estadísticas prolijas de las temperaturas de las edades de hielo. En 1966, el mismo Emiliani pronosticó que, dice, una nueva glaciación comenzaría dentro de pocos miles de años. En 1972, con el apoyo de muchas experiencias prácticas, declaró que pronto nos confrontaremos con una fuerte glaciación, entendiendo la palabra pronto en su dimensión geológica más que milenaria. Pero el efecto invernadero causado por las emisiones humanas podrá contrarrestar la influencia de las órbitas, de modo que podríamos, en cambio, enfrentarnos con una fuerte desglaciación. Es interesante el itinerario de Emiliani hasta su aceptación del calentamiento global como consecuencia de la actividad antrópica, quizás, como insinúan sus palabras, preferible a una era polar. También es notable su referencia a las órbitas, que evidentemente alude a una interpretación astronómica de los cambios climáticos, aunque su ritmo no sea inmediato como las teorías de Milankovitch y Köppen, sino que debe establecerse por otros métodos experimentales. El clima, en efecto, es una realidad compleja y delicada que suele ofrecer sorpresas, como que el efecto invernadero pueda causar una era glacial. Efectivamente, hace aproximadamente 12.000 años concluyó la última edad del hielo, de la cual quedan muchas evidencias, y las gruesas capas de hielo se restringieron a las regiones polares desde entonces. Los bloques helados del centro de América del Norte se derritieron y formaron lagos y ríos cuyas aguas comenzaron a fluir al mar con una velocidad acelerada a medida que subía la temperatura ambiente. Así, el mar absorbió en poco tiempo una masa gigantesca de agua dulce que le alteró su salinidad y modificó el régimen de las corrientes. Con la del Golfo ocurrió algo muy peculiar, pues directamente se interrumpió y por consiguiente dejó de llevar sus aguas cálidas hasta las proximidades de Europa, que en pocos años retrogradó hasta las condiciones glaciales, mientras la mayor parte del planeta gozaba ya de temperaturas templadas. La situación varió solamente cuando cesó el aflujo desmedido de las aguas de deshielo y la corriente del Golfo volvió a funcionar como lo hace hasta ahora. Se trata de un complejísimo mecanismo regulador del clima de gran parte del planeta y por ello no podemos afirmar que aquella detención de la corriente del Golfo no haya traído también consecuencias graves en otros lugares del mundo
vinculados a su red oceánica. La sucesión de periodos fríos y cálidos de tiempos posteriores ofrecen asimismo incógnitas sobre su origen. Emmanuel Leroy, Historia del clima desde el año 1000, aporta el resultado de investigaciones demostrativas de que entre los años 900 y 300 a.C. se extendió un periodo frío y húmedo que en el hemisferio norte desplazó los desiertos hacia el sur y favoreció así el desarrollo de la civilización greco-latina. Los 700 años posteriores, 300 a.C., 400 de nuestra era, se caracterizaron en lo climático por su mayor calidez y sequedad, lo cual significó dificultades en las culturas ribereñas del Mediterráneo, pero que el Imperio Romano resolvió expandiéndose hacia el norte y desarrollando nuevas tecnologías agrícolas en las regiones del sur, vueltas semiáridas. La siguiente época fresca y húmeda se extiende entre el 300 y el 750, coincidentemente con las migraciones hacia el sur de los pueblos germánicos. Después, hasta el 1200, el retorno de las condiciones de calor y sequedad tuvo otros efectos que la similar anterior. Dice el medievalista Georges Duby en Guerrier et Paysans: aun cuando el alza de las medias térmicas anuales haya continuado siendo inferior a 1 grado centígrado, no por ello dejó de ejercer su influencia sobre las cualidades de los suelos cultivados, teniendo en cuenta el estado de las técnicas agrícolas de esos tiempos. También se utilizan estos datos como una explicación de que el siglo XIII haya sido la culminación de la época medieval, mientras que el cambio climático que vino enseguida abrió el siglo XIV con su decadencia en una cantidad de aspectos y su característica trágica de la peste negra. Pero vamos a eso. El periodo 1300-1850 fue más húmedo y frío, con especial aspereza durante el siglo XIV, el de la peste negra y los trastornos que hicieron retrogradar los altos niveles de cultura y civilización de la centuria anterior. Después comienza el periodo actual, caracterizado por el aumento de la temperatura en poco menos de 1 grado centígrado. La relación de este aumento con la incorporación a la atmósfera de los gases de efecto invernadero ha permitido calcular, de acuerdo con los modelos matemáticos utilizados, que la temperatura media del planeta podría incrementarse entre 2 y 5 grados más, ingresándose en situación de peligro al superar los 2 grados. El hecho de que la alternancia de las eras climáticas se haya dado hasta el presente sin la intervención humana ha suscitado dudas acerca de si las cosas hayan podido cambiar tanto como para que la contaminación atmosférica provocada por los efluentes de los combustibles fósiles resulte ahora el factor decisivo. A la confrontación con estas dudas marchó William Nordhaus, Premio Nobel de Economía de 2018. En 1976 había publicado un artículo de gran resonancia titulado Crecimiento económico y cambio climático, donde identificaba y cuantificaba los costos de las emisiones contaminantes de carbono, que en el caso de que a fines del siglo XXI la temperatura se incrementara en 3 grados y 4 décimas, representaría el 2,8% de la producción mundial. Algunos años antes, en 1972, Nordhaus había ya incursionado en el tema junto con James Tobin, también premio Nobel, con un artículo igualmente de fuerte repercusión, titulado ¿Está obsoleto el crecimiento? Conviene recordar que Tobin se hizo célebre con su propuesta de establecer una tasa sobre las transacciones financieras internacionales a fin de impedir que se transformaran en burbujas especulativas. Ese sentido de alta política brilla también en el mencionado artículo, pues allí ambos autores destacan que la verdadera amenaza del cambio climático no está tanto en el costo económico como en el costo social, como dice, de los abruptos cambios de temperatura
los trastornos ecológicos, las presiones sobre las economías en desarrollo y las inundaciones graduales que acompañarán al aumento del nivel del mar. Más tarde, Nordhaus sostuvo, indeclinablemente, que la tasa Tobin debía adaptarse al cambio climático y generar un impuesto internacional al uso de los combustibles fósiles que fuera disuasorio y que por lo menos sirviera para la mitigación de sus efectos contaminantes. No obstante, Nordhaus, al igual que tantos activistas políticos y sociales comprometidos con la causa del desarrollo humano, percibe que sería un error contraponer esta causa, es decir, el desarrollo, a la seguridad ecológica. En rigor, un desarrollo humano integral supone un medio ambiente digno y recíprocamente unas condiciones ambientales sanas indican un grado de desarrollo deseable. Nordhaus piensa además que los riesgos ciertos del deterioro ecológico hallarán el remedio tecnológico que los conjure, y en tal sentido no se debe temer el avance del crecimiento económico. Distinta es la actitud de los organismos de las Naciones Unidas, como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, conocido por sus iniciales IPCC, que se inclinan hacia una ralentización del desarrollo en aras de una rebaja significativa de los gases de efecto invernadero. Su visión del futuro omite las posibilidades correctivas que pronostica Nordhaus y por consiguiente proyectan los modos de producción actuales, por lo cual sus cálculos indican que en el periodo que va de 2010 a 2040, el consumo mundial de energía habrá aumentado 56% con el consumo de petróleo pasando de 91 millones de barriles diarios a 115. En su informe de 2013, el IPCC estima en un 95% la posibilidad de que el aumento de la temperatura global desde 1880 se deba a causas antrópicas. Pese a lo rotundo de esta cifra, lo que queda, aunque sea un magro 5%, es la opción por causas naturales es relativamente alta. De uno u otro modo, se trata de un panorama ominoso. La temperatura aumentará entre 5 décimas y 4 grados 8 décimas, y el nivel del mar entre 26 y 82 centímetros. Asimismo, las cumbres de cambio climático de las Naciones Unidas, que llegarán a su número 26 en el próximo noviembre, perseveran en la política de fijar limitaciones a las emisiones de gases contaminantes de los miembros de la comunidad internacional y de requerirles renunciamientos a sus propios planes de desarrollo. Los mayores emisores son China, Estados Unidos y la India, en ese orden. China y la India están comprometidos en proyectos de desarrollo que les han permitido salir de la pobreza colectiva y no les interesa modificarlos. Y en cuanto a Estados Unidos, si hubiese adherido al protocolo de Kioto, producto de otra cumbre, de diciembre de 1997, debería haber aportado para su implementación la suma de 125.000 millones de dólares anuales, según estimaciones de William Nordhaus. Por supuesto, no incurrió en ese gasto, y eso porque los gobiernos tienen su propia y peculiar lógica. Tanto las autoridades políticas de una democracia representativa como las de un sistema de partido único tienden a no comprometerse a efectuar gastos de interés público elevados si entre sus gobernados no existe consenso acerca de su necesidad. Tanto me refería, cuando terminábamos, a los costos de la previsión del cambio climático. Tanto las autoridades políticas de una democracia representativa como las de un sistema de partido único tienden a no comprometerse a efectuar gastos de interés público elevados si entre sus gobernados no existe consenso acerca de su necesidad. A la inversa, procuran evitar en esos casos una imagen que se pudiera interpretar como de derroche.
Se trata de una situación acostumbrada en materia de problemas ambientales, respecto a la cual corresponde ser optimista a mediano plazo. Otros aspectos de la contaminación ambiental registrados más tempranamente por la opinión pública han suscitado reacciones profundas que condujeron a medidas estatales y modificación de costumbres aptas para solucionar los problemas, y así deberá suceder con el cambio climático. Para ello es preciso establecer cómo las políticas de desarrollo no son en sí mismas contaminantes y en consecuencia perversas. Por el contrario, se debe tener permanentemente en cuenta que el crecimiento económico no se da en el vacío como aplicación de una utopía, sino que debe responder a necesidades concretas que solo pueden encararse con las tecnologías adecuadas, concebidas y aplicadas para épocas y regiones claramente definidas. Como ejemplo positivo en el ámbito nacional, podríamos citar al respecto el trabajo Mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos en los cultivos según escenarios de cambio climático, producido hace algunos años por la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Allí se identifican los puntos del nordeste argentino donde el cambio climático puede ejercer efectos perniciosos en los cultivos, los espejos de agua, las comunicaciones, etc. Con lo cual se señalan, a su vez, cuáles son los puntos donde la ejecución de obras públicas, o por lo menos la aplicación de medidas preventivas, son aconsejables. También es preciso que lleguen a la opinión pública informaciones de suma importancia que usualmente no trascienden a las instituciones involucradas directamente en ellas. Es el caso de un documento publicado muy recientemente por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, titulado El estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, edificando la resistencia al clima, informe de 2018. Nos enteramos por su lectura de que ha habido retrocesos en la lucha contra la desnutrición en gran medida a causa de las variaciones del clima y por calores extremos. En especial, se afirma allí, la situación es peor en países cuyas poblaciones dependen de la agricultura. En Brasil, Indonesia, Etiopía, Asia Central y el este de África, las anomalías de la temperatura han provocado en las zonas agrarias aumento de la mortalidad, descenso de la capacidad laboral, reducción de las cosechas y otras consecuencias que carcomen los niveles mínimos de la seguridad alimentaria y nutricional. Hay que añadir a estas consideraciones los estudios relativos a los riesgos biológicos que implica la superposición de zonas urbanas o de actividad agropecuaria o minera con zonas naturales como bosques y humedales. Jean-Jacques Muyembe-Tanfun, uno de los descubridores del virus de ébola en 1976, ha declarado que COVID-19 es una enfermedad zoonótica en una serie de patologías originadas en la ocupación desordenada de las regiones boscosas. Dice, si vas al bosque, alterarás su ecología, y entonces insectos y roedores saldrán de allí y vendrán a los pueblos, trayendo los virus de un nuevo tipo de enfermedades que ya han comenzado a ser llamadas enfermedad X. Este tipo de previsiones suele ser utilizado en forma exagerada por ciertos organismos internacionales y grupos ecologistas para fustigar a la agroindustria y sus ocupaciones territoriales como ejemplo de su supuesta desaprensión por el ambiente. Se suma esta modalidad a las acusaciones generalmente infundadas a propósito de las consecuencias negativas de la ingeniería genética y del uso de agroquímicos sobre la salud humana. Podemos reconocer en estos sectores la continuidad que los une a otros florecientes a mediados y fines del siglo XX, como el Club de Roma, que patrocinaban el retroceso tecnológico y el invierno demográfico como alternativas ecológicas a la contaminación, la hambruna universal y el agotamiento de los recursos naturales. La renovación de sus movimientos no puede ocultar el fracaso de aquellas predicciones. No obstante, alcanzan para alentar militancias pintorescas y a veces violentas
en pro de causas como el repudio al consumo de productos de origen animal. No se trata tanto de afecto hacia los vivientes no racionales, sino de la presunta huella de carbono que dejaría su crianza. Asimismo, la agricultura es estigmatizada como factor de deforestación y emisora de carbono. Desde luego, la reputación de los productos argentinos puede ser lastimada con estos ataques. Entre tanto, las medidas que van tomando los gobiernos para mitigar el cambio climático se orientan principalmente a evitar la circulación de mercaderías con huellas de carbono. Este concepto se refiere a la generación de efluentes de carbono durante cualquiera de las etapas de elaboración de un producto determinado. La Unión Europea ha consagrado este año el llamado Pacto Verde, que consiste en la paulatina prohibición de tales productos, especialmente los llegados por importación. En este sentido, las exportaciones agropecuarias argentinas no tienen nada que temer al respecto con relación a su calidad. Su ganadería se desarrolla a campo abierto, lo cual significa que los animales se alimentan con pasto verde siempre renovado, sin los riesgos de emanaciones de establo propias del sistema europeo de producción de carnes. También la siembra directa, de la cual la Argentina es pionera y maestra, impide la absorción por la atmósfera del carbono de la tierra removida por arado. Al contrario, se da el fenómeno inverso de que el terreno captura el carbono del aire. Estas son algunas de las ventajas sustanciales de los modos de producción argentinos. Nuestro país, pues, se encuentra en condiciones sumamente favorables para competir en los mercados internacionales, donde se otorga importancia fundamental a la presencia o ausencia de la huella de carbono. Es un hecho imposible de ser soslayado si se pretende participar activamente en el comercio internacional, y una nueva demostración de que las preocupaciones ambientales han alcanzado categoría de valor social y cuestión de Estado. Hasta aquí el texto que he traído y que puede darnos lugar a una conversación. Yo por lo pronto adelanto que voy a recordar un azote que siempre recayó sobre las exportaciones de carne argentina en ciertos mercados importadores, cuando había que discutir los precios o reducir el ingreso de las carnes argentinas, se invocaba la aftosa. Y aun cuando la aftosa había dejado de ser un problema en la Argentina, aparecía en las relaciones internacionales cuando de alguna manera había que frenar esas exportaciones. El tema de la huella de carbono se presta mucho mejor todavía que la aftosa para este tipo de maniobras. Ustedes habrán visto que hace la semana pasada o la anterior, hace muy poco de esto, el presidente de Francia anunció paladinamente que Francia no iba a adherir al acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con lo cual fracasa todo el acuerdo, a causa de las violaciones de política ambiental, de medidas ambientales que se dan en el Mercosur, particularmente en Brasil. Pero todos sabemos que Francia y otros países europeos siempre fueron hostiles a este pacto porque son países proteccionistas de su actividad agrícola, y no tanto por los aspectos productivos que vienen a resolver el problema de la alimentación en el mundo y eventualmente el aporte de biocombustibles, sino porque en Francia es una política de Estado evitar un flujo de población desde el campo a la ciudad. Y por eso es un país súper subsidiarista, se podría decir, que otorga subsidios permanentemente a su producción agraria con esos objetivos que en definitiva son políticos. De modo que este tema debe ser tomado con mucho
con mucho realismo. Y ciertamente, como señalé, pero sin profundizar demasiado, la Argentina y parte del Mercosur es una región donde no solamente se emiten cantidades mínimas desde las fuentes agrarias, carbono, dióxido de carbono especialmente, sino que produce captura de este gas. Las pasturas, los mismos cultivos, la forma de criar la ganadería, todo eso determina una muy bajo aporte de emisiones de carbono a la atmósfera, que son inferiores a la captación que hacen estas mismas fuentes. De manera que en una negociación económica de las características de contaminación y no contaminación, cosa que se aplica hoy en día porque existen bonos bancarios, bonos financieros, que tienen su base en la capacidad de no contaminación de cada país. Bueno, la Argentina podría ser no una fábrica de billetes, que eso ya lo es con la inflación, sino una productora también de fondos verdes, de finanzas verdes. Es decir, la Argentina está en una situación muy conveniente para esto, pero también, y eso tiene relación con el título de esta conversación, también se relaciona con su presencia en el mundo, porque los volúmenes de producción de la agroindustria argentina son las que permiten estas consecuencias y son las que le permitirían también, en otro orden, aumentar el caudal de exportaciones de la Argentina, cuadruplicarlo incluso, y de esa forma ir resolviendo los problemas centrales de nuestra economía. Es decir, la globalización, esta apertura de los países al flujo comercial internacional, es ampliamente favorecedor para la Argentina. Tenemos actualmente, bueno, desde siempre, una teoría, un sistema de teorías que conservan las ideas centrales del mercantilismo del siglo XVII, de la época de Luis XIV, y de proteccionismos propios del siglo XIX. A veces se invoca el ejemplo de los Estados Unidos, que fue proteccionista durante gran parte del siglo XIX hasta que desarrolló su propia industria. Pero no se tiene en cuenta que Estados Unidos tenía a mano capitales, acceso a la tecnología europea y sobre todo un gran mercado para absorber la producción, cosa que ha faltado en la Argentina, todavía es una deficiencia, y que por consiguiente no da apoyo a esas teorías industrialistas. Las teorías industrialistas y proteccionistas son convenientes para los países ricos en los elementos que quieren proteger y que les dan una situación interesante en el mundo. Si nosotros no desarrollamos nuestra producción agropecuaria, la mantenemos sumida en un nivel bajo por los cupos y otros intereses políticos y de ignorancia, simplemente no vamos a contar con un elemento económico para hacernos valer no solamente como una nación importante en el concepto de las naciones, sino como una nación capaz de mantener su autonomía, su aislamiento, porque nos van a faltar los elementos económicos imprescindibles. Habremos renunciado a las herramientas de trabajo y de consumo. Desgraciadamente, en la Argentina, muchas personas, muchos partidos, muchas instituciones adhieren a estas teorías anticampo, que van contra sí mismas, porque no favorecen, a pesar de lo que puedan creer, no favorecen un desarrollo industrial. El desarrollo industrial en un país empobrecido y sin mercado no tiene la menor posibilidad.
quedará en una especie de artesanía secundaria, y bueno, y el atraso y la segregación en el mundo. Que no nos interese el resto del mundo, bueno, habrá quienes pensarán así, no es propio de personas cultas por lo pronto. Y por eso el concepto de globalización, como traté de señalar, yo lo veo no como un concepto ideológico. Se ha discutido mucho, se sigue discutiendo de la globalización, y la condena, que le viene de muchos lados, procede de las posibilidades de que eso sea un camino para configurar un gobierno universal, tecnocrático y totalitario, y con una serie de características de Leviatán. Pero las circunstancias históricas nos están diciendo que el acercamiento de todos los países de la Tierra y su colaboración más intensa es un hecho real, y que precisamente uno de los desafíos para la inteligencia política en esta época es que este proceso llamado globalización se efectúe no de manera totalitaria, no de manera antihumana, sino que responda a estos intereses de la humanidad que se están manifestando tan claramente. Todavía queda un 11% de la población la población de la Tierra que padece de desnutrición. Son alrededor de 7.000 millones de personas. La capacidad productiva de nuestro país y de otros igualmente generadores de alimentos alcanza de sobra para cubrir eso. Pero ¿cuáles son las dificultades? Son de orden económico y administrativo, porque en definitiva al alimento se accede o pagando por la comida, o recibiéndola gratuitamente, o consiguiéndola por recolección o caza. Es decir, son pocas vías directas, y esas vías directas son accesibles si hay una economía sensata atrás. También para esa economía sensata, hoy en día se está practicando una política de acuerdos internacionales entre países o entre bloques que facilitan, más que facilitar, hagan posible la circulación de productos. Hace muy poco, como todos sabemos, Uruguay está amenazando con su apartamiento de ciertas reglas del Mercosur, que le impiden precisamente practicar esta política de acuerdos. Y por el otro lado, lo que acabo de mencionar sobre el anuncio del presidente francés va en el mismo sentido. Es decir, que países como el Uruguay, que nos han dado varias lecciones de realismo político, están buscando sacarse también estas camisas de fuerza que les impiden participar en un movimiento universal. Sus productos se multiplicarán en los mostradores, en los almacenes internacionales de distintos países, y de ahí vendrán sus ingresos. Los argumentos proteccionistas, desgraciadamente, no digo desgraciadamente, porque hay una ley en la economía de transformación. Lo que hoy es una actividad floreciente puede dejar de serlo tiempo después por el cambio de circunstancias, pero por lo general también hay una evolución desde un modo de producir a otro. En el mundo, y en Argentina también, hay muchísimos ejemplos de empresas que comenzaron dedicándose a la producción de determinado artículo y que han sabido a lo largo del tiempo adaptarse a las exigencias del mercado, cambiando sus productos, cambiando la forma de presentarlo, lo que sea, adaptándose a una situación. Y con relación a la posición de la Iglesia en esta materia, creo que estas transcripciones que hice
justifican, entienden lo que es la globalización en el sentido de intensificación de las relaciones entre los países que componen la comunidad internacional. En la medida que se aparta de lo ideológico y se va a lo concreto y realista, se va acercando a una concepción intelectual también, a una teoría de las relaciones económicas y políticas, de las que deben ser realistas y por eso auténticamente beneficiosas para la humanidad. Algunas posiciones que se supone son generosas, utópicas, nobles, pero que no tienen aplicación práctica y llevan a la pobreza y al fracaso de las comunidades, en realidad no tienen ninguna de esas virtudes que se presentan, son totalmente negativas. Y lo único que se puede hacer con ellas es aplicarle las disculpas al error. Pero de ninguna manera decir, sí, qué bien intencionados estuvieron. No, han sido intenciones torcidas. No estuvieron reñidas con la ética, en muchos casos, pero con la razón sí. Bueno, no quiero hablar yo todo el tiempo si se trata de una conversación. Muy bien, muchas gracias por la lectura del trabajo original y por todos estos comentarios, estos añadidos. Así que abrimos ahora la parte de preguntas, comentarios, discusiones, etcétera. Queda abierto, somos pocos pero buenos. Creo que Bien dicho. el hecho de que estemos aquí cuando todo el mundo está preocupado por qué va a pasar mañana, ya es un mérito de convocatoria tuyo, ¿no? Eh, yo por mi parte solo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opinión te merece esta cuestión de la denuncia del corrimiento de la frontera agrícola que tanto se habla en Uruguay, por ejemplo, a costa de terrenos, digamos, que deberían ser protegidos como bosques o el Amazonas, etcétera? Bueno, esa era mi pregunta, pero abro para los otros participantes o asistentes que quieran hacer alguna pregunta y después en todo caso las contestás junto, ¿no? Si te parece. Sí, quería decir algo. No sé si una pregunta o un comentario, pero en última instancia es pregunta. Nací en 1943. Mirando desde aquí, mi experiencia hacia la política argentina es la de un fracaso en múltiples ámbitos. Y aquellos que dicen favorecer al campo en el sentido en que el doctor Estrada lo mencionó, en el momento del acceso al gobierno, precisamente las políticas no fueron las más deseables. A partir de aquí se genera una especie de falta de credibilidad, por lo que a esta altura de mi vida lo que digo es lo siguiente: si las grandes fuerzas mayoritarias existentes hasta hoy día no parte de un acuerdo básico, de un acuerdo común, discúlpenme lo dramático que seré. La Argentina no tiene destino, al menos en estas condiciones. Luego, la historia dirá. Efectivamente, efectivamente. Pero para que ese pacto, ese acuerdo se realice, las dos partes, por lo menos estas dos partes, deben tener conocimiento de lo que sucede. Y la impresión es que se jactan de no tenerlo. Ayer mismo, el cierre de una de las campañas, esta mañana
lo he leído, no con asombro, porque uno ya está acostumbrado, pero con repugnancia, ¿no? Que se hable de que el campo, cómo el campo está haciendo reclamos y al mismo tiempo dice que es un geriátrico, lleno de vacas viejas. Cuando el planteo que se ha hecho en el sentido contra el cepo que se ha establecido, que todos conocemos, es totalmente distinto. Está hablando de un producto que se llama así coloquialmente la vaca vieja, que es el principal elemento de exportación a China, y se lo usa para hacer un chiste en un discurso político de cierre de campaña. Efectivamente, eso no es un augurio de buenos días para la Argentina. Además, no se trata de un personaje aislado, sino de una figura a la cual un sector importantísimo de la población reconoce como titular de la jefatura, cosa que también es otro gran enigma si nos ponemos a analizar personas que evidentemente son de una incultura manifiesta y que puedan en la Argentina llegar a esas situaciones de liderazgo y conducción. Ahora, también sucede que los países en algún momento se dan cuenta. Si eso coincide con una oportunidad histórica, las cosas van bien. Pero también es posible que no sea así. Por ejemplo, este periodo del que hablamos, al que usted se refería recién, comenzó con la sustitución de importaciones industriales como una necesidad, porque por la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las importaciones se habían interrumpido. Pero resulta que eso ya había sucedido antes en la Argentina, cuando la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial hubo una interrupción de importaciones. Y eso trajo también bastante inquietud política. El triunfo del radicalismo en aquellos años, en gran medida hay que interpretarlo no como una adhesión mesiánica que creen los radicales que vio por Hipólito Yrigoyen, sino como una protesta contra la baja del nivel de vida. Pero terminada la guerra, se volvió a la situación normal para entonces en la Argentina de prosperidad. Por eso se recuerda la presidencia de Alvear como un tiempo de oro. Cuando la Segunda Guerra Mundial fue necesaria también la sustitución de importaciones, pero a diferencia de lo sucedido en muchos otros países, al pasar la circunstancia, la Argentina creyó que se trataba de una cosa para siempre, que entonces se trataba de sostener la industrialización de una manera artificial. En ese sentido, Perón demostró que sus ideas políticas y económicas procedían de su educación militar bajo los conceptos de la escuela prusiana, que los estados sean autónomos, que estén preparados para la guerra con su producción propia, con su industria propia, con tranquilidad social para que el trabajo en los arsenales no se interrumpa. Algo de índole totalitaria, militarista, que nos alejó de una política y una economía civil, creativa, una especie de camisa de fuerza que todavía subsiste, una ideología que se sobrepone a cualquier interpretación realista de las cosas, porque se la ve como algo religioso, como algo semisagrado. Primero hay que estar de acuerdo con esa ideología, después veremos qué pasa. El país tiene que curarse de esta fiebre. Si no lo consigue, bueno, pasará eso que usted teme con mucho motivo, que la Argentina no sea solo un Estado fallido, sino un país fallido. Hay que tratar de impedirlo. En cuanto a la pregunta de Celina, efectivamente, la vida política y económica necesita siempre correctivos a las ideas originales. La expansión agropecuaria está manifestando algo propio del género humano.
Santo Tomás no decía que el león tiene garras para cazar y la gacela patas para escapar, mientras que el hombre no tiene ninguna de esas condiciones y tiene que arreglárselas con sus inteligencias para modificar a la naturaleza y sobrevivir. Bueno, eso es lo que pasa desde que apareció el primer hombre fuera del paraíso. Y permanentemente el hombre está quitándole algo a la naturaleza, que la naturaleza le ofrece también, y que trae una reacción ecológica, llamemos, que debe corregir a su vez. Es una acción permanente la del trabajo del hombre, la reacción que produce tanto en la naturaleza como como en los demás hombres, y que requiere soluciones para cada momento. Un avance descontrolado sobre las zonas boscosas trae una cantidad de problemas. Bueno, hay que tomar cuenta de ellos y resolverlos. Y se puede resolver, se puede resolver. Por ejemplo, el tema de la deforestación. En primer lugar, los cultivos no son elementos de plástico, son vegetales, vegetales que trabajan en relación con la naturaleza, que absorben nitrógeno, absorben carbono y generan oxígeno. De modo que su contribución al cambio climático es bastante discutible. No digo que no las haya en unos casos, pero no tiene el alcance del avance de un desierto, de ninguna manera. Por otra parte, la deforestación, ahora como si me pusiera del otro lado, la deforestación puede darse con árboles muy viejos, no hablo de lo venerable que puedan tener los árboles antiguos, sino árboles viejos que han llegado al final de su evolución y se mantienen como masas vegetales que no tienen relación con la atmósfera, es decir, que ya han interrumpido su proceso de absorción de carbono y nitrógeno y emanación de oxígeno, porque ese proceso metabólico se da mientras crecen. Cuando ya no han crecido, quedan allí, son más parte del reino mineral que del reino vegetal. Así que muchas veces su eliminación, el problema que traen es dejar el suelo pelado, las aguas de lluvia corren de otra forma, no sobre la tierra, cómo no. Pero si hay una política de forestación, esos problemas desaparecen. Las fábricas de papel, por ejemplo, tienen reservorios de plantas nuevas. En su superficie, un cuarto está destinado, por lo menos un cuarto está destinado a la plantación de árboles nuevos que después de un número de años se destinarán a la producción de papel. Lo mismo sucede o sucedía con las fábricas de fósforos. Las fábricas de fósforos de la Mesopotamia argentina, la famosa sudamericana, por ejemplo, tenía unos bosques interesantísimos, porque justamente de esos árboles que plantaba salía su producción futura. Y así la sustitución de algunas especies anteriores quedaba satisfecha y superada también desde el punto de vista ambiental, ecológico, con las nuevas plantaciones. Así que hay posibilidades de encarar todo esto. Lo que mencioné al pasar, este tema novedoso de la presencia de virus desconocidos en las zonas de vida silvestre que pueden invadir las zonas urbanas. Sí, es cierto, es cierto. Y posiblemente la primera manifestación importante de eso fue el SIDA, hace unos cuantos años. Y ahora estos COVID, que se llama 19, la especie que está ahora, no es solamente por el año, sino porque hay una serie de manifestaciones distintas que hubo, como el ébola. ¿Y qué quiere decir esto? No ha habido en la historia de la humanidad otros problemas como el paludismo, la viruela, la fiebre amarilla, que hubo que enfrentar y resolver. Y bueno, de eso se trata. O vamos a encontrar un mundo que sea
un hotel de primera clase. No, tenemos que poner bien en condiciones nuestra casa, que siempre tiene una gotera. Gracias, gracias por este comentario y por la observación de Andrés, que creo que es un temor compartido por muchos argentinos. No sé si hay alguna otra pregunta o bien cerramos aquí. De cualquier manera, este tema queda abierto para algunas otras reuniones de religión y política o dentro de Ecoepisteme, sobre todo lo del cambio climático y el agro. Así que ya tendremos ocasión de volver a charlar de estos. Para terminar, yo quisiera recordar a Sarmiento, que hoy es su día, y el Día del Maestro, a los maestros y profesores que están presentes y a todos los colegas, porque creo que replantearnos algunos de los problemas que enfrentaron hace un siglo y casi medio, un siglo que enfrentaba Sarmiento, el problema de la educación, el problema de traer profesores, de traer científicos o de formar científicos, de traer árboles, ¿no? Para forestar, todavía nos convocan. Muchísimas gracias. Entonces, y gracias, Fernando, por tu participación, como siempre, excelente. Y les recuerdo que esto dentro de unos días estará subido en nuestro canal de YouTube para todos los que se han enterado, pero que no han podido escuchar ahora en vivo y en directo. Así que continuaremos a través de nuestro canal difundiendo este ciclo. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto.